Pues nosotros vamos a hablar sobre unas cosas por encima para saber un poco por encima cómo funciona un motor eléctrico. Un motor eléctrico consta principalmente de una parte que es totalmente relacionada con los imanes, que para saberlo primero tenemos que saber qué es el magnetismo, que es la propiedad de la materia que tiende a atraer determinados objetos y a su vez estos forman con magnetita o con otro material magnético imanes. Los imanes son, como bien dije, una pieza formada por magnetita o por otro material magnético y pueden haber dos tipos, imanes tanto naturales como artificiales. Los imanes naturales son aquellos formados por magnetita y los artificiales son aquellos que están imantados artificialmente. Y después el proceso de imantación es aquel paso que un material no magnético pasa a ser magnético mediante un proceso bastante complejo o simple también. Bueno, yo voy a decir qué es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el movimiento ordenado de electrones a lo largo de un cable conductor, que para esto se necesita un generador que sirve para que los electrones se muevan y lleguen a darle energía al receptor. Bueno, yo voy a hablar de la ley de Oert, que descubrió que al pasar la corriente por un cable conductor se crea un campo magnético. Si el cable es rectilíneo, el campo magnético es en forma de circunferencia, y si el cable es en forma de circunferencia, se crea un campo magnético aún mayor formado por un cable enrollado que se le denomina bobina o solena. Yo voy a hablar un poco de Faraday y uno de sus descubrimientos. Faraday nació el 22 de septiembre de 1791 y murió el 25 de agosto de 1867. Fue un físico y químico británico que estudió sobre el electromagnetismo y la electroquímica. Y aunque tuvo una escasa educación formal, es uno de los físicos más importantes de la historia. Uno de sus descubrimientos fue que el campo magnético puede crear corriente eléctrica. Esto es si el campo magnético es variable, es decir, que está en movimiento. Y para obtener más corriente eléctrica, el imán debe ser más potente y el movimiento más rápido. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre el motor eléctrico y voy a empezar por la historia. Werner von Siemens patentó en 1886 la dinamo. No solo contribuyó al inicio del motor eléctrico, sino que también introdujo la ingeniería eléctrica creando planes de formación personal a los técnicos de su empresa. Tras el éxito de Nikola Tesla y de Siemens, se introdujo como disciplina la ingeniería eléctrica en las universidades. Yo voy a decir que es un motor eléctrico. El motor eléctrico es un dispositivo que transforma la energía eléctrica en energía mecánica mediante los campos magnéticos. Yo voy a hablar sobre por qué está compuesto un motor eléctrico y qué funcionamiento tiene en cada parte. Un motor eléctrico está compuesto principalmente por un rotor, que es la parte que gira, y puede estar funcionada podemos unir diferentes engranajes y hacer una máquina. También están las escobillas, que es las partes que unen el cable conductor al motor. Está la batería, que es el suplemento que transmite la energía necesaria para que funcione el motor. Después el cable conductor, que es por donde pasan los electrones. El imán, que es la pieza magnética por la que el motor funciona mejor y se intensifica su potencia. Y la armadura, que es la parte del motor que protege las partes interiores del motor de daños externos. Yo voy a hablar del funcionamiento de un motor eléctrico, que es mediante la fuerza de atracción y de repulsión de un imán con un hilo por el que circula la corriente eléctrica. Así que para hacer un motor eléctrico es necesario un generador, que va a ser la pila, un cable conductor, que es el cobre, un imán de neodimio y un elemento receptor, que es el tornillo. Silencio. Cogemos el tornillo, ponemos el imán por detrás. Después cogemos el generador, ponemos el
el receptor en la parte de detrás. Y después cogemos el cable conductor. No muevas mucho las manos.